Hola, buenas tardes a todos los presentes y a las personas que también se conectaron en línea. Vamos a presentar la sesión mensual de pediatría. Es para mí un gusto presentar al doctor David Monterrosas porque además de ser un gran médico, también lo considero un amigo mío y les voy a decir un poquito sobre su trayectoria. Él es médico cirujano partero egresado de la Benemérita Universidad de Puebla, tiene la especialidad en radiología e imagen por el Hospital Universitario de Puebla, tiene el curso de alta especialidad en radiología pediátrica aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal y actualmente es médico adscrito en los servicios de radiología tanto del Hospital Ángeles del Pedregal como del Instituto Nacional de Pediatría, además de ser el profesor titular del curso de imagenología pediátrica aquí en el hospital. Este es colaborador en la materia de Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Entonces, la verdad es que estamos ante una persona que sabe muy bien del tema del que nos va a hablar y habíamos querido presentarles el principal motivo de valoración radiológica en pediatría. Entonces, David nos va a hablar de una valoración del dolor abdominal en pediatría desde el punto de vista de imagenología. Muchas gracias. Antes que nada, agradezco la invitación a dar esta ponencia. No queda mucho más que decir, entonces comenzamos. Bueno, para fines estadísticos, hablar de dolor abdominal es una cosa difícil. Hay múltiples etiologías y mecanismos diversos. Tomé la referencia del Instituto Nacional de Pediatría en cuanto a los motivos de consulta durante el año antepasado. Ya sabemos que el año pasado cambió un poquito todo este tema. Entre las causas más frecuentes de dolor abdominal encontramos la apendicitis no especificada. Posteriormente tenemos otra causa de consulta, los dolores abdominales no especificados. Posteriormente gastroenteritis y colitis. Y sobre eso quiero centrar un poquito la presentación. La apendicitis es 8% de las causas de dolor abdominal en pacientes pediátricos. Se recomienda un abordaje escalonado. Aquí les menciono ultrasonido, resonancia, tomografía. Sin embargo, es un hecho que la radiografía tiene un rol bastante esencial. Eh, Tenemos diámetros de referencia. Normalmente en los libros, sí, bueno, aquí corriendo el riesgo por el doctor, pero está bien. Los libros normalmente nos mencionan el diámetro anteroposterior máximo como 6 milímetros. Sin embargo, el ultrasonido tiene una ventaja sobre otras modalidades y es la capacidad de comprimirlo. Un apéndice que comprime no es un apéndice enfermo. Por eso es que se han hecho ciertos ajustes específicamente para pacientes pediátricos, tomando ya un diámetro anteroposterior de 8,7 como un valor predictivo positivo. Eh, entonces vamos primero por las imágenes. Normalmente debemos de buscar la disminución de la radiación para llegar a los diagnósticos. El principio de Alara, lo mínimo posible para llegar a este diagnóstico. Y la placa ha sido descontinuada, por eso habitualmente no nos da mucha información. Al clínico nos refiere que tiene dolor en fosa ilíaca derecha, tiene la biometría alterada, entonces sospechamos apendicitis. Para ellos es mejor un ultrasonido o en su defecto una tomografía según el centro en el que se encuentren. ¿Por qué no mandan a veces radiografía? Porque nos limitamos a decir, ah, sí, tiene mucha material de residuo y listo. Sin embargo, en ocasiones puntuales tenemos los diagnósticos en la misma placa. En esta radiografía de abdomen anteroposterior con el paciente en decúbito podemos identificar esta pequeña imagen radiopaca. Ese es el famoso apendicolito y es un diagnóstico que va, bueno, es por imagen que va ligado a apendicitis. Por si fuera poco, también nos permite abordar al paciente respecto a qué paso vamos a hacer en el diagnóstico. Un paciente con abundante material de residuo en colon puede no ser fácilmente abordable por ultrasonido en manos de alguien con poca experiencia, por lo que quizás en ciertos contextos brincar a la tomografía resulte mucho más útil para evitar la pérdida de tiempo y de recursos en el hospital. La misma placa nos va a hablar de cómo se encuentra el patrón intestinal, refiriéndonos a si hay formación de niveles hidroaéreos, asa fija, centralización de las mismas. Y por si fuera poco, nos va a permitir valorar otra causa de dolor abdominal que no se localiza en el abdomen.
En las bases pulmonares. Recordemos que las bases pulmonares, aquí en la imagen se cortó un poquito, pero en las bases pulmonares podemos tener focos neumónicos que se van a manifestar como dolor hacia los hipocondrios. Entonces es una parte integral para el abordaje y algo que es de mucha utilidad. Sin embargo, su utilidad no es francamente tan buena como la del ultrasonido específicamente para el resto de las causas. Estas imágenes se adquieren con transductores lineales. Una gran diferencia entre los pacientes pediátricos y los adultos es que los nenes habitualmente son delgados, la cantidad de panículo adiposo que tienen es mínima. El transductor aquí tiene una escala de profundidad en centímetros. Si se dan cuenta, el panículo adiposo no es más de 1 centímetro, por lo que un transductor lineal que nos ofrece resoluciones increíbles puede penetrar sin mucha dificultad. La valoración se hace dirigida con la enorme ventaja de que el paciente es el que mejor se conoce y simplemente con preguntarle dónde le duele, habitualmente nos va a dar la respuesta de la patología. En este caso, tenemos una imagen redonda, bien circunscrita, que nos muestra hiperemia y un diámetro que supera los 9 milímetros. Podemos ver la grasa con un proceso inflamatorio bastante marcado y un contenido heterogéneo en el apéndice. Todos estos datos los podemos adquirir en una sola imagen sin necesidad de sedar al paciente, sin necesidad de pasar medio de contraste, sin correr el riesgo de la radiación. Nos permite valorar otras condiciones, como en este caso el edema periférico, o incluso ciertas complicaciones, como lo pueden ser la formación de plastrones, el líquido libre adyacente o simuladores, como puede ser un divertículo de Meckel. Hay alternativas en cuanto a abordajes seccionales que no tienen radiación. Aquí podemos ver una resonancia magnética en la cual la flecha señala una imagen con ausencia de señal. Ese es el apendicuelito del caso original. Podemos ver también la estriación de la grasa periférica y la adecuada caracterización de esto. El problema con la resonancia magnética es que requiere que el paciente esté inmóvil durante un largo periodo de tiempo y que no cualquier médico radiólogo puede interpretar con facilidad estos hallazgos. No todo es apendicitis. También tenemos las sospechas de invaginación intestinal. La mayoría de ellos se encuentran más allá de los 3 meses, 95% de los casos. Su clínica tradicional, ya saben, es el sangrado en grosella con una alternancia en el dolor, periodos dolorosos, periodos donde no pasa nada, y suele estar relacionada con patologías oncológicas. Una masa va a generar un punto guía que va a permitir que las asas se invaginen. Algunas alternativas en pacientes pediátricos particularmente son la presencia de ganglios inflamatorios. Estos adenopatías pueden servir como un punto de guía y lograr esto. El sitio más frecuente de localización es ileocólico en hasta 95% de los casos. De nuevo, la radiografía tiene un excelente aporte de los datos. Nuevamente, descartamos patología a nivel de bases pulmonares. No hay derrame, no hay consolidaciones. Podemos observar las siluetas viscerales. Vemos el hígado, el lecho cístico y el riñón derecho sin alteraciones que nos pudieran llamar la atención. ¿Qué es lo que sí podemos ver? Un incremento en la cantidad de gas hacia el hemiabdomen superior con una disminución del gas hacia el hemiabdomen inferior y en este caso un incremento en la radiopacidad en la topografía del colon transverso. Este hallazgo tiene una relación con el signo de Dance, en el que no se palpa contenido intestinal en la fosa ilíaca derecha y es básicamente patognomónico de una intususcepción. De forma tradicional, ante la sospecha de una invaginación, el gold standard para el diagnóstico es un colon por enema. En el colon por enema vamos a poder caracterizar el sitio, en este caso en el mismo paciente en el transverso. Podemos ver la imagen en espiral característica del mismo. Y otra ventaja que tiene el colon por enema es la posibilidad de realizar una reducción neumática al momento del diagnóstico. Simplemente se pasa aire y se busca reducir esta invaginación. Eh, Tiene nuevamente dos problemas. El primero, la disponibilidad de salas de videofluoroscopía para poder realizar el procedimiento. El segundo, el personal capacitado. Esto ha llegado a un grado en el que normalmente cirugía pediátrica es la que hace este diagnóstico y este tratamiento al no existir suficientes radiólogos capacitados para ello.
El ultrasonido, de nuevo, como en todo lo pediátrico, va a tener una gran relevancia. En esta imagen podemos ver dos asas intestinales, el contenido y el continente. Podemos ver que esta asa contiene cierta cantidad de grasa mesentérica. Adicionalmente, identificamos un poco de líquido periférico y en esta imagen tenemos el signo patognomónico del pseudorriñón, en la cual podemos ver esa imagen como de telescopio, ¿no? Lo que está adentro y va a salir y lo que está afuera. Nos permite valorar la viabilidad del tejido. Estamos viendo una reacción hiperémica secundaria a la patología. Sin embargo, en casos complicados vamos a ver ausencia total. Eso nos va a hablar de necrosis y de una pauta terapéutica diferente. Ante datos de necrosis, la reducción ya no es posible de forma cerrada y requiere un procedimiento abierto. La tomografía es una forma incidental de realizar el diagnóstico. En este caso, no por la necesidad de caracterizar la intususcepción, aquí podemos ver esas densidades de partes blandas, sino para caracterizar el punto guía. Este paciente tuvo como causa original un tumor en mesenterio que generó ese punto que permitió la invaginación. Entonces también fue útil para el tratamiento. Hay pacientes muy particulares y son los pacientes oncológicos pediátricos. Eh, Estos pacientes tienden a presentar una complicación muy frecuente, que es la colitis neutropénica. Como su nombre lo dice, requiere de dos cosas, el dolor cólico, además de la neutropenia. Se presenta en 5% de los pacientes que han recibido quimioterapia, tiene un 5% de mortalidad y puede ser caracterizada por ultrasonido o por tomografía. Antes de hablar del ultrasonido, hay que recordar que en el colon podemos tener nuevamente datos como los que vimos en estas placas. Es muy fácil ver un edema de las astas de colon, ver líquido libre y la complicación, o incluso ver si existe aire libre en cavidad, lo cual también nos va a permitir hacer una planeación de qué procedimiento va a ser el más útil a realizar en nuestro paciente. Sin embargo, el recurso más disponible en cualquier hospital es el ultrasonido. En este caso es necesario reconocer las características anatómicas. El colon tiene un aspecto en oro invertidas, decimos. Por fuera tiene una capa ecogénica, la serosa. Por debajo se encuentra la muscular, que es hipoecoica. Luego nuevamente una capa ecogénica, que es la submucosa. Posteriormente una hipoecoica, la mucosa. Y finalmente la interfaz que forma la luz intestinal con la mucosa. El crecimiento en la colitis es secundario a un engrosamiento de la muscular. Este engrosamiento obviamente se va a asociar con hiperemia en la exploración con Doppler color. Podemos ver cambios inflamatorios adyacentes y también nos es posible catalogarla. Los casos inespecíficos son aquellos donde el engrosamiento de la pared va de 3 a 5 milímetros. Estos casos sí requieren una correlación muy estrecha con el laboratorio al no poderlos catalogar. A partir de 5 a 7 milímetros hablamos de un caso de colitis moderada. A partir de los 7 milímetros ya hablamos de un caso de colitis severa. Eh, el mismo estudio nos permite saber la cronicidad del padecimiento. La hiperemia que identificamos en el Doppler color es propia de un padecimiento hiperagudo o agudo. En el transcurso de la evolución del paciente y como parte del control no basta exclusivamente con medir las asas, el diámetro que tiene en su pared, sino identificar cómo está esa vascularidad. Conforme el paciente va mejorando, esto va disminuyendo, al igual que la inflamación de la grasa periférica. La tomografía nuevamente tiene un rol muy importante, pero que se encima o se empalma con el del ultrasonido. En esta tomografía en plano coronal podemos identificar un colon espástico donde las paredes realzan con la administración de contraste y observamos un incremento en el espesor de las mismas, alcanzando en este caso hasta 5 milímetros. Por si fuera poco, este estudio nos permite caracterizar de mejor forma la grasa periférica y descartar colecciones o aire libre en cavidad.
El diagnóstico diferencial con apendicitis siempre es la adenitis mesentérica. La adenitis mesentérica puede ser secundaria a cualquiera de las patologías de las que estuvimos hablando, o primaria cuando no se encuentra ninguna causa por imagen que la pudiera justificar. Genera 7% de los casos de dolor abdominal y algo importante de reconocerla es el hecho de que se autolimita. No requiere una intervención quirúrgica o algún manejo en particular. Los ganglios tienden a tener esta forma, son reniformes. Normalmente vamos a describirles dos ejes, un eje largo y un eje corto. El eje corto, para ser compatible con adenitis, debe de superar los 5 milímetros para tener un 97% de especificidad para el diagnóstico. Y la proporción entre los ejes debe de ser siempre igual o mayor a 2. Si existe una alteración en esta proporción, estos ganglios deben de ser considerados como sospechosos, que es la otra variedad. Podemos ver aquí nuevamente el rol del Doppler, que nos muestra la alta vascularidad a nivel del híleo graso y, por si fuera poco, podemos caracterizar todo el edema en la grasa adyacente. La adenitis tiende a ser perisecal y requiere de por lo menos 3 ganglios con estas características para darse su diagnóstico, además de descartar cualquier otra causa de abdomen agudo. Dentro de estas causas podemos hablar de muchas cosas, incluso el mismo COVID. Recordarán que en algún momento se asoció el PIMS como otra causa de dolor abdominal y un simulador de muchas patologías. Aquí tenemos algunas de las causas más frecuentes. En este caso tenemos un proceso inflamatorio de la pared de la vesícula biliar, una colecistitis alitiásica. El Doppler se encuentra con una gran codificación. Podemos ver una pared edematosa rodeada por líquido en un hígado relativamente graso y corroborar este hallazgo en una tomografía donde adicionalmente podemos ver un nivel líquido-líquido en relación con lodo biliar y por lo tanto con éstasis. Eh, de nuevo, el ultrasonido también nos permite valorar el pulmón. Aquí tenemos consolidaciones ambas bases pulmonares con derrame pleural simple. Este mismo derrame puede ser cuantificado como referencia para guiar algún tratamiento médico. La hepatomegalia también es muy evidente en esta imagen. Eh, Patología hepática propiamente, la hepatitis es otra causa de dolor abdominal. En este paciente podemos ver un incremento difuso en los diámetros hepáticos, además de edema periportal. Podemos caracterizar líquido libre en la cavidad y, bueno, en el resto del estudio, ausencia de otras manifestaciones de enfermedad. El páncreas tradicionalmente tiende a ser ecogénico y delgado, con diámetros ya marcados a nivel de cabeza, cuerpo y cola por edad. En este caso, pudimos caracterizar un paciente con pancreatitis, en el cual los márgenes son lobulados, existen alternancias entre zonas de mayor y menor ecogenicidad y un incremento en la grasa periférica. Este paciente de acá alcanza hasta 28 milímetros. Es una de las formas más tempranas de poder caracterizar proceso inflamatorio pancreático sin tener que recurrir a la tomografía. Recordemos que la tomografía no debe ser utilizada en un contexto agudo porque no vamos a tener todavía zonas de necrosis para hacer una caracterización por Baltasar. Entonces, ante la duda de una lipasa y amilasa límite, pero con un dolor que podría considerarse muy marcado, un ultrasonido es una excelente opción simplemente para definir si está crecido, hay líquido, no hay líquido y cómo se comporta el pulmón, hay derrame o no hay derrame. Otras causas definitivamente son las renales. En este paciente podemos ver parénquima sano, este es el aspecto habitual, completamente hipoecoico, con áreas de un parénquima enfermo que está ecogénico. Esta es una nefritis. El riñón adicionalmente tiene una longitud de 102 milímetros, lo cual se encuentra incrementado para la edad de este paciente. En este caso en particular era un niño de 7 años. Entonces, siempre es importante en la radiología pediátrica hacer una correlación con las percentilas normales para la edad del paciente. Esto en un adulto podrías considerarlo un tamaño normal, sin embargo, en el niño esa nefromegalia más estos cambios inflamatorios ya sugieren un proceso agudo. La cistitis en todas sus presentaciones es otra causa frecuente de dolor abdominal.
Muy común en pacientes oncológicos. En este caso tenemos un engrosamiento de la pared que alcanza hasta 6,4 milímetros, asocia con hiperemia en exploración con Doppler color y se presenta con una complicación. Esta es una cistitis hemorrágica. Entonces, aquí podemos caracterizar el hematoma y podemos ver que al movilizar al paciente, estos detritus se liberan, con lo que descartamos un tumor. El Doppler, bueno, nuevamente insisto en el Doppler, a nivel de tracto urinario, este mismo paciente, al encontrar el hallazgo de cistitis hemorrágica, nos permite estar en la sala de ultrasonido el volver a enfocar el estudio. Quizás nos lo mandaron simplemente por vesical, por hematuria, pero si tenemos la oportunidad, subimos y localizamos en este paciente un proceso inflamatorio marcado hacia el polo inferior del riñón derecho, que fue la causa de esta hematuria. Hablando específicamente de COVID, una de las complicaciones más frecuentes fueron pequeños trombos que estaban condicionando esto. En la tomografía podemos ver una franca simetría en el realce posterior a la administración de contraste con zonas donde no existe realce o básicamente necrosis, además de un retardo en el realce del parénquima aparentemente sano. Aquí podemos ver la progresión de otro caso de PIMS en el que incluso hay una zona de ausencia de realce en cuña que habla de un infarto. Este mismo paciente tiene también un infarto esplénico. Estos fueron los casos más graves que tuvimos al inicio, además de que podemos identificar tanto derrame pleural como derrame en abdomen. El vaso en general todos los órganos linfopoyéticos deben de ser caracterizados también. El vaso no es un órgano que genere mucho dolor caracterizable por ultrasonido, sin embargo es posible identificar dos cosas: megalias y zonas de infarto. Nuevamente se menciona dentro de esto los ganglios, que siempre van asociados con esto. Y como un diagnóstico particular que igual y no es de dolor, pero que debe ser analizado por ultrasonido en el contexto de un niño con vómito y un cuadro muy peculiar de una evolución ya relativamente extensa, encontramos la estenosis pilórica hipertrófica. Eh, Se va a encontrar hasta en 5 casos de cada 1,000 recién nacidos vivos, con un predominio en los hombres de 4:1. El pico de esta patología es a las 4 semanas de vida extrauterina, siendo muy común entre las 3 a 12 semanas. Tiene una mortalidad baja del 2%, y eso trae esas modalidades donde, si bien tradicionalmente les van a mandar radiografía y un contrastado, en este caso el ultrasonido tiene una sensibilidad y especificidad de 100% en manos de un experto. En esta imagen podemos identificar una cámara gástrica repleta por abundante gas y aquí podemos ver el espesor muscular. Es muy marcado el incremento del mismo. El canal pilórico también se encuentra incrementado en longitud. Existe una mnemotecnia, la de Pi 3,1416. En este caso, el espesor muscular supera los 3 milímetros. La longitud es mayor a los 16 milímetros y el diámetro transverso, que es lo que podemos ver hacia acá, debe superar los 14 milímetros. El conjunto de estos hallazgos nos da el diagnóstico de estenosis, sin embargo, es suficiente con un incremento en el espesor muscular para poder dar el diagnóstico. En determinados casos es posible incluso identificar los residuos de la fórmula y hacer una especie de valoración en vivo, muy similar a lo que vemos en fluoroscopía, con esos procesos inflamatorios que no permiten el paso del medio de contraste hacia intestino. En este caso podemos ver cómo el estómago hace contracciones y no logra vencer la hipertrofia pilórica. Es muy importante que el estudio de estenosis se realice por lo menos durante 15 minutos al existir aquí mismo un diferencial, el piloroespasmo. Entonces, si esto modifica durante la exploración, ya tenemos el diagnóstico de piloroespasmo. Si después de 15 minutos persiste con estos diámetros, estamos hablando de una estenosis pilórica hipertrófica. El tercer diferencial en estos casos sería una membrana pilórica que no es caracterizable por ultrasonido, pero que al descartarla al descartar las otras patologías por este método, ya nos invita a hacer una serie esófago-gastroduodenal. En general, traté de ser un poquito breve. Creo que lo esencial en el diagnóstico de dolor abdominal en pacientes pediátricos
es la comunicación entre las áreas. Para mí siempre algo de lo que más me gusta de trabajar con el grupo pediátrico es que suelen ser más apegados a sus pacientes. Entonces es muy común recibir llamadas de, te voy a mandar a este paciente que tiene esto o esto, o en muchos, la mayoría de los casos, que estén detrás de mí mientras estoy haciendo el estudio. Eso, si bien puede haber otros que lo sientan como pesado, para mí es muy importante porque nos permite trabajar en conjunto y llegar a diagnósticos reales. La calidad del diagnóstico es tan solo tan buena como la calidad de la sospecha que tienen ustedes. En ocasiones, nuestros mayores errores son por no contar con esa comunicación y es lo que estamos buscando disminuir. El simple hecho de, ya se fue José, pero es un claro ejemplo de un médico con el que trabajo perfectamente. Oye, esta niña tiene esto, le busco esto y ya no nos centramos solamente en hacer un cargo de abdominal y hago el abdominal y no pelé el apéndice. Normalmente esta comunicación es esencial y también nos permite reducir las exploraciones innecesarias. No es necesario hacer una tomografía para buscar apendicitis, denme chance de hacer primero un ultrasonido. Si lo logramos caracterizar, excelente, es un método donde ya no radiamos a la niña, no la tuvimos que sedar, no tuvimos que usar contraste. Si no se logra, podemos abordar el complemento. Entonces, en general, eso es todo lo que tengo por decirles. No sé si existe alguna duda.